Caray, 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 y estas son las cosas que pasan en Cayú, que ni la hambre la vamos a sentir, que mire usted qué gracia tiene este país. Es el referente joven del flamenco contemporáneo, ¿no? Me parecía como un andaluz más, ¿no? Tiene mucho corazón y una voz fina, muy bien, una voz muy bonita y se entrega. Me gustaría ser joven para que nadie le bailara a Miguel nada más que yo. Que canta por los cantos de ritmo que te lo tiene que comer. Ha enseñado que el que la sigue la consigue, que a él nadie le ha regalado nada. Casi todo lo que aborda lo hace con un talento y con una sensibilidad especial. Yo creo que lo más bonito de un artista es hacer lo que le apetece en cada momento, y Miguel lo está haciendo, ¿no? Fatiga grande Es de las personas que me hacen ilusión, me llenan el alma, y Miguel es uno de ellos. Ay, qué borrachera, qué borrachera, qué borrachera y qué borrachera. Trabajar con él es muy sencillo porque es música, él mismo es música. Es un hombre que canta todo, lo canta todo bien. Es difícil escuchar a Poveda y no emocionarse, cante lo que cante. Desde que le conozco hasta ahora pues ha sido una ascensión siempre tremenda, y ahí estamos, o sea, está él llenando teatros y por algo será, ¿no? Miguel Poveda. Miguel Poveda. Miguel Poveda. Por primera vez y en la plazuela. Era salir Miguel, abrir la boca y empezar a cantar, y la gente gritaba ole, ¿no? En el Teatro Colón de Buenos Aires. Da igual que grabe un disco de copla o haga lo que haga, al final cuando está en un concierto acaba cantando flamenco, y a mí es una de las cosas que admiro de él, ¿no? Tiene algo, una voz como de siempre y como nueva. Cuando se sube al escenario se come el escenario y directamente conecta con el público, ¿no? La música es eso, es transmitir, y Miguel lo tiene, y tiene mucho flamenco y tiene mucha sabiduría en el flamenco, y eso finalmente te llega, ¿no? Es uno de los acontecimientos del flamenco en estas últimas décadas más inexorables. Cuando canto siento muchas cosas. Los sentimientos que guarda un ser humano se elevan a un 100%, ¿no? En el escenario se me activan muchas emociones. Desde el terror más grande hasta una cosa incluso orgásmica. Cuando entras al escenario, por supuesto, llevas parte de tus sentimientos, de tu vida, de tu vivencia, que las expones ahí, ¿no? Pero también eres otra persona. Oyes el murmullo, se apagan las luces, suena la música y pasas ese umbral y te conviertes en otra persona. Es complicado tener una vida ordenada con tanto viaje, con tanto concierto, es muy complicado, pero ahí está también la persona que busque ese equilibrio para volver a la normalidad. Si yo en lo cotidiano tuviese también una vida desordenada, no podría tirar en mi profesión. Un día a día mío es muy tranquilo, me levanto, miro el correo, estoy en contacto con la gente de mi oficina, voy al gimnasio, un poco como volviendo a lo que hacía cuando era más pequeño, ¿no? Me encerraba en mi cuarto y descubría todos esos cantadores y me pasaba horas escuchando música. Bueno, antes cuando empezaba lo que había eran más los audios, los discos, los cassettes, ¿no? Que tenía pues mi madre. Pero hoy día hay una cosa maravillosa que es el YouTube, donde además de escuchar a los artistas puedo verlos, ¿no?
como puede ser Sinatra, que me encanta, o el Michael Bublé. Pero el flamenco sí que lo degusto de otra manera. Aquí tomo nota de las cosas que se me ocurren muchas noches cuando voy a dormir, que creo que ha terminado el día, y me dan aquí las 5 o las 6 de la mañana apuntando ideas que luego estoy como loco por contárselas pues, a los músicos que trabajan conmigo, ¿no? O a Margoso, a Chicuelo. Del corazón o del tiempo, de la sombra, de la tierra, de la música, del sueño. Cada vez algo menos, después de tanto viaje, cuando ya llega a una casa, suelta la maleta, pues quiero estar tranquilo en casa y ya cada vez más mis amigos vienen a verme a mí, más que yo a ellos. Pero bueno. Buena. Pasen, hombre. El divertimento nuestro es conectarnos a un ordenador y buscar artistas y sobre todo flamenco, ¿no? Y copla también, pero así pasamos las horas, ¿no? ¿Qué trae? Haznos la pelota. Bambino, artista, Triana pura y pura. Pero tú lo quieres ver, tú no eres merecedor. ¿Tú no te has traído uno de... Oh, mira, Lola. Yo a Lola. ¿Quién gana de momento? Ay, yo para mí ahora Lola. Yo tengo ganas de Venga. Me gusta Lola Flores porque creo que son de esas artistas que tú sabes que son de otro planeta, que hacen algo que es sobrenatural. Me pasa con Michael Jackson y me pasa en ese sentido con Lola Flores, ¿no? Que no te da pena que llore dolor. Él antepone lo que es dignificar el flamenco, defenderlo en el mundo entero y darle el máximo sitio como música de élite que él piensa que es y que lo es. Lo antepone a todo, al mismo Miguel Poveda. Sabe meterse mucho en el público. Lo que mucha gente llama el duende, yo creo que Miguel lo sabe conseguir encauzar. Fatiga grande pasé. Fatiga grande pasé. Y con lo que yo te quería, te tengo que aborrecer. Vale, entonces hacemos la celebración de los 25 años, lo enfocamos como 25 aniversario. ¿Por qué he decidido celebrar 25 años de profesión? Pues porque un día me di cuenta que Dios mío me metió en cada lío, en cada aventura y en cada historia tan distinta, que digo, me encantaría aglutinarlas todas en un concierto y quise mostrarle a la gente que yo llevo 25 años en la música y que he hecho ese recorrido, ¿no? Surgió la oportunidad de hacerlo en las ventas. Yo pensaba, digo, bueno, ahí nadie se va a quedar sin entrada porque es un sitio muy grande y va a ser muy difícil de llenarlo. Y celebro con mis compañeros, con los que me han acompañado durante todos estos años, pues mis primeros 25 años de andadura musical, ¿no? De la mar. El aire azul de esta tarde es el que viene la mar. Aunque nací en Barcelona, mi casa estaba esperándome en Badalona, ¿no? Una familia humilde, trabajadora. Yo escuchaba música flamenca o flamencada por las ventanas, ¿no? Cuando yo iba a comprar, pues las vecinas y casi todas cantaban o radiaban música flamenca. Pues yo venía aquí como una cosa así excepcional, algún sábado, algún domingo. Venga, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a comer Frankfurt hoy, va. Hoy tenemos dinero. Aquí me sentaba yo siempre de pequeño. Me gusta mucho el mar. Yo vivía en un barrio más alto y cuando llegaba al centro de Badalona y llegaba a esa calle del mar, para mí era un día festivo. Ay, los árboles de la orilla. Ay, mira, este es el Teatro Zorrilla. Aquí he cantado alguna vez. Sí. Y el pregón de Badalona lo di aquí en este teatro. En Tierra de Calma le puse a uno de los cantes, le puse Calle del Mar, que es esta calle. Porque cuando era pequeño me acuerdo que bajaba por ahí toda esta calle y cuando ya veía el mar, que ya llegaba a la playa, ya me ponía súper contento. Ahí hay una tienda de golosinas que veníamos a comprar chucherías y otras veces nos las llevábamos. sin pagar. De pequeño Miguel era divertido. Yo siempre le he dicho que él tenía que ser actor porque se le ocurrían unas cosas que eran increíbles, ¿no? Sí, era divertido, era travieso, era tímido. De hecho todavía lo es, súper tímido. Sí, en según qué situaciones sí que soy muy tímido.
Pero cuando estoy en confianza y con gente a la que no puedo engañar y con la que puedo ser yo, pues ahí no soy una persona tímida. Ahí puedo mostrarme con todas las cartas, ¿no? Muy de estar en la casa, muy de conmigo, muy poco de salir por su timidez. Creció en un barrio y se encontró con que no sabía muy bien qué hacer a los 14 o 15 años y podía haberse dedicado toda su vida a la construcción, pero tenía este increíble don que era la voz. Me sentía mucho más protegido en mi cuarto, en mi habitación, con ese radiocassette que jugando con los amigos en el colegio, ¿no? Porque tenía mala experiencia con los compañeros del colegio. Vos sabés que los niños son muy crueles y me decían muchas cosas, entonces yo me encerré en mi habitación y nadie me decía nada. Si tiraba horas escuchando música y grabando coplas y lo veías muy poco. Y de repente salía de la habitación cuando ya no nos acordábamos de él y salía disfrazado y se ponía a bailar y te hacía reír. Hasta que descubro también otro amigo ahí en el barrio, con los años, que tiene la misma afición que yo, que es la música, la copla, el flamenco, todo lo que tiene que ver con Andalucía y ya sí salgo un poco más a su casa y a ver vídeos, ya... Pero esas eran las únicas salidas, ¿no? No era luego de discoteca ni nada. Los discos de vinilo los compraba en una tienda que hay aquí. Vamos a preguntar si tiene el disco de Miguel Poveda. Hola, de Miguel Poveda no tendrás nada, ¿no? Porque es que ese es muy malo y canta muy mal. Pues ese dicen que es de Badalona, sí. Pero canta regular. Me voy a llevar este, ¿vale? Que este canta un poquito mejor. Pues ya tengo el último de Michael Bublé. Muy bien. Muchas gracias. Merci, gracias. A ti, gracias. Adiós. Adeu. Qué recuerdo. Verdad. Y aquí también compramos el helado. Bueno, y el olor es que es inconfundible. Como cantaría el Fari la canción Serrat. Me está mirando ahí. Qué bonito es Badalona, en invierno y en verano. El meu carrer és fosquito, te gusta poc, no te puerta, astreti brut fa olor de gent. Yo hablo de Badalona y recuerdo a mi familia. Mi hermano es muy familiar, sobre todo cuando viene a Barcelona y tiene su tiempo libre, le gusta estar mucho con la familia. ¡Ay! ¡Qué cosa tan bella! Lo bonito es que cuando nos vemos es conexión muy fuerte. Y mi abuela para mí es un pilar muy importante porque con ella paso mucho tiempo de pequeño y además tenemos muchas charlas. A pesar de la diferencia de edad, se convirtió en mi amiga. Hola. ¡Ay, qué guapa! Pero por favor. ¿Por qué me haces esto, hijo? Pero todos los días quejándote de este mayor y estás cada vez más joven. De corazón. Es mejor que cantante, y mira que cantante es bueno. Digo, y el cariño que me tiene, yo digo, nene, que ya no tengo 20 años, hijo. Me aprieta tanto y me dice que te quiero tanto, ya. Te tiene mucha categoría, ya tú lo sabes. Mucha. No, venga, vale, que no, que entonces quiero yo también. ¿Queréis reír? Bueno, estas son las fotografías. Claro, hay que ver las antiguas. No, estas son las fotografías de aquí. Yo me acuerdo que tú tenías una foto. Sí, ahí están todas las tuyas, todas tuyas. Yo lo he oído cantar a palo seco, sin micrófono, tal cual. Les voy a decir una cosa, gana el 100%. Yo encuentro que a mi nieto le da otro aire a las canciones, o no sé lo que, porque es el flamenco mismo, que a mí no me gusta. Mi abuela no ha escuchado nunca flamenco, solo me escucha a mí. Ella dice, a mí no me gusta el flamenco, a mí me gusta Miguel. En mi casa se escuchaban muchas cosas. Mi padre, por ejemplo, ponía Bonnie M, que a mí me encantaba. Ponía los Beatles, que también me encantaba. Traía discos de Pink Floyd, de Alan Parsons, de Mike Oldfield. Esa música me gustaba, la escuchaba y no me desagradaba, pero no era la que me despertaba en nada especial. También eran las menos veces que mi padre ponía música en mi casa comparado con mi madre, ¿no? Mi madre era la dueña del tocadiscos. Pepe Marchena, Manolo Caracol, Pepe Pinto, Bambino, por supuesto, que muero con Bambino, Rafael Farina y luego mucha copla, Marifé de Triana.
Rocío Jurado, Isabel Pantoja, toda esa era la música de mi casa. Y mira, el Tito haciendo playback con la... Haciendo playback. Con la mamá. Cuando éramos pequeños había un local y nosotros nos juntábamos, hacíamos playback, cantábamos, bailábamos, siempre hemos estado vinculados a la música. A mí me da mucha vergüenza cantar delante de nadie, no había cantado nunca. Entonces cantaba encima un poco, pero lo justo para que no se me escuchara mi voz. Nos compraban ropa, nos disfrazaban, era un poco te escondías detrás del disfraz. Me ponían una pajarita muy grande, muy fea, un calcetines blancos, una chaqueta que nos venían grandes, con los medios que teníamos, ¿no? Generalmente los artistas están definidos por lo que han sido de niños y por lo que han sido de jóvenes, y yo creo que es un chico de clase trabajadora que de repente se encontró con un tesoro dentro de sí mismo. Cuando yo empiezo a cantar o a tener la necesidad de cantar, y además tengo en mi familia un primo que toca la guitarra. Una persona que no ha cantado nunca, acoplar la voz con cualquier instrumento pues es un poco difícil. Y él le cogió muy rápido. Su madre, mi tía, que es hermana de mi madre, también cantaba en las peñas y estaba acostumbrada a verla también cantar. Ese niño lo llevaba algo dentro desde siempre, desde muy chiquito. Y decía alguna vez, voy a cantar aunque cante solo para media docena de personas, no me importa. Mi primo cantaba rumba, cantaba balada flamenca, nos grabábamos, hasta que finalmente pues, decidí subir a un escenario. Él nos dijo, oye, yo quiero venir aquí a cantar, y nosotros nos quedamos, pero ¿cómo vas a cantar? ¿Pero tú sabes cantar? Un día por mi cumpleaños, él me dijo, mamá, te voy a dar un regalo. He pedido en Nuestra Señora de la Esperanza que me pongan en cartel y voy a cantar. Yo quería un micro, un público, un escenario y gente sentada y un ritual, ¿no? Él era la primera vez que se subía a un escenario y claro, aquel escenario era muy grande. Y empieza a cantar y pasan los minutos y un tema y otro tema y me voy quedando fónico porque además era una edad también un poco difícil, los 15 años, ¿no? Con el cambio de voz. Ya quise enmendar aquello porque claro, ya había congregado ya a toda mi familia para que me escucharan cantar y fue un desastre. Imagínate, soy madre, ¿no? Y los niños, todo lo que te hagan está bonito. Aunque por dentro dices, la lastimita de mi niño es lo que se ha metido. Aquí te traigo la caja donde tengo la poesía que me hiciste cuando eras pequeño. Sí, pero que te la hice yo de mí. Tú. La puedes leer fuerte, ¿verdad? Sí, no, pero ya es que... la poesía la poesía. Ya se fue el invierno, ya ha llegado la primavera. Pues el invierno mucho frío era. Las flores ya han crecido y los pájaros ya están en su nido. Y pone uno muñequito aquí, es verdad. Hombre, que es una joya para mí. Estos son todos los recortes. Madre mía. Mira si tengo algún recorte. Tiene más que yo. Mira, Díaz Luna. El director Rueda, la Tierra de la Luna. El artista flamenco, Miguel Poveda. Todos los recortes que venían en los periódicos, que era algo relacionado contigo, te lo guardaba. Sí, esto era antes de rodar la película. La experiencia de la película fue para él genial, se lo pasó bomba, pero es que lo fuerte fue que a nosotros, a los amigos del colegio, nos llevó de extras. A Stallone no le pasó la electricidad. Yo me llamo Miguel. Por favor, no llores, que no puedo soportarlo. Te necesito. Ay, chicuelo. Ahora iremos arriba y prepararemos ese para Libertad, ¿no? Sí, para claro. que veamos el tema que quiere hacer Miguel en las ventas. Claro. Todo lo que pasa por mi cabeza meses antes de llegar a ese concierto, lo vuelco y veo si eso se puede llevar a cabo, ¿no? Lo vamos viendo entre todos, ¿no? Básicamente reforzar lo que ya hay. Y lo que no haya, pues... Y luego nuevo, en realidad, está para la libertad. Hay una parte que es flamenco tradicional, que ahí es que no sé ni le vamos a ensayar. Las coplas sí, bueno, la leyenda del tiempo también, si quiere hacer un arreglo para ese
Está más hecho ya. pequeño, está hecho, Porque pero vendrán por si las- ahí vienen más músicos, a lo mejor no sé si... Vendrán las chicas a cantar también. Sí. Para mí es fundamental encontrarme con ellos en casa de John Albert, que es donde surgen muchas cuestiones, ¿no? De lo que sí funciona, de lo que no funciona. La libertad. A lo mejor si venimos muy fuerte el espacio tiene que ser mayor. O sea, su voz y su manera de hacer los quiebros en el flamenco, para entendernos, tienen una gran personalidad. El hecho de tener un lenguaje un poco propio, pues es lo que te hace distinto y que la gente te reconozca. He conocido muchos artistas que ya desde joven ya tenían mucho talento, ya se les veía mucho talento. Pero Miguel ha sido un proceso sorprendente para mí y para mucha gente, creo también. Y es que a base de tesón, de trabajo, de luchar, de ser buen aficionado sobre todo, es ver cómo año tras año es una evolución, es un salto en su carrera, en su voz, en su compás, en su ritmo, cómo eso evoluciona. Yo no me he encontrado con otro caso igual. ¿Lo miramos otra vez? Vale. Nunca lo he cantado esto. ¿De la libertad? Yo tampoco lo había tocado así. Yo tampoco. Mucha de la espontaneidad surge pues, a medida que uno se va conociendo con los años. Amargós tiene esa facilidad de adaptarse a todo y esa humildad. Y Chicuelo tiene esa cosa tan instintiva, ¿no? Que ve las cosas antes que nadie, ¿no? Y resuelve muy rápido también. Y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las escenas. Bueno, Mario, ¿de qué va a ir la tertulia hoy? Pues vamos a aprovechar que va a venir Poveda y vamos a hacer un recorrido un poco de lo que era esos primeros tiempos de que él empieza en la peña y cuando ya se arranca a conocer flamenco y a cantar realmente porque se da cuenta que es lo que le gusta. La Tertulia Flamenca de Badalona es un grupo de aficionados, amantes y locos de lo que es el mundo del cante sobre todo, que hace 23 años me enseñaron tantas cosas, ¿no? La Paqui Lara, que era muy jovencita, precisamente había ganado el concurso que había en el Hospitalet. Entonces, bueno, pues yo propuse a la Junta y a la tertulia que de traerla aquí. Y fue la primera vez que Miguel conoce, digamos, un recital de un cantador, si no era famoso o no era profesional totalmente, pero una cantadora que destacada. Ya estaba muy hecha. Y ahí me di cuenta que yo quería ser eso, cantador. Y en esa misma tertulia había un personaje, un gran amigo, que es Crescenciano, que me pasa la grabación de ese recital. Y una vez que me pasa esa grabación, yo me lo aprendo de pe a pa, ¿no? Y era lo que yo me preparaba durante toda la semana para cantarlo en las peñas. Le preparaba grabaciones pues, de Mairena, de Manolo Caracol, de La Niña Los Peines. Que está muy bien lo que hago, pero que tengo que escuchar a la fuente de donde realmente Paqui Lara ha bebido, ¿no? Empiezo a descubrir a los cantadores y eso ya para mí es un mundo fascinante que ya no hay quien me saque de la habitación, ¿no? Del cuarto, estudiando y descubriendo todas esas voces. Todo cuanto aprende, una vez pasado por su talento interpretativo, por su capacidad de transmisión, parece que acaba de inventarlo. Bueno, mi padre ha sido un hombre siempre muy discreto, un hombre muy sensible y un hombre que empezó a sentirse muy orgulloso de su hijo a través de la música y que además le encantaba la tecnología. Pero él siempre se lo grababa todo a Miguel porque luego a ellos les gustaba verse y ahí sabían corregirse también los fallos. Mi padre, cuando mi hermano cantaba, se emocionaba mucho. Siempre tenía una pequeña lagrimilla en los ojos, siempre. Pues la muerte de mi padre ha sido un shock, en verdad. Espérate, no sé si voy a poder hablar, ¿eh? Ha supuesto un shock porque es verdad que mi padre llevaba 5 años enfermo. Él se vino a vivir a Sevilla, se vino en diciembre y en enero ya estaba ingresado y en febrero ya falleció, entonces ha sido todo como rápido, como puede ser mi padre.
Era un hombre muy agradable, no se enfadaba nunca y siempre lo veía dicharachero. Y fue un golpe fuerte. Él estaba ya muy delicado, muy delicado. Y él cada ingreso, yo creo que él ya se sentía que su vida ya aflojaba ahí. Yo le decía a Miguel y a la Feli, digo, qué pena, se muere tu padre. El 24 y el 28 te dan la medalla de oro de Andalucía. No la pudo disfrutar. Se concede a don Miguel Ángel Poveda León la medalla de Andalucía. Cuando recibí la medalla de Andalucía hacía tan solamente 4 días que se había ido, era muy duro estar ahí y por eso cuando la toqué sentí que estaba él presente conmigo y se la dediqué, ¿no? Él está donde quería su hijo que estuviera. Sevilla. Desde el primer día que volví a cantar después de marcharse sigue presente, claro, porque siempre ha estado. Siempre han estado mis padres en momentos para mí importantes en mi carrera. Desde aquel día esa parte se quedó más coja, ¿no? ¿Quién dijo que no estás por no tocarte? ¿Quién sabe lo que duele el no tenerte? Y es porque solo yo, y sin temor a equivocarme, perderte. Vale, vamos a pasar unas grabaciones de Miguel en el tablao del Cordobés, porque ahí fue una propuesta que prácticamente le hizo mi hija. Dijo, Miguel, ¿por qué no entras en el Cordobés que cogerás compás y te irá muy bien para el cante para baile? Todo el que en Barcelona quería ser alguien en el flamenco, pues tenía que pasar por el Cordobés, ¿no? Y bueno, aquí han estado pues desde Camarón, Farruco, lo que para nosotros son los mejores y probablemente en unos años serán los mitos del flamenco. En ese momento no pensaba si era mítico o no era mítico, ni la historia del tablao. Para mí era trabajar, que fuese cantando, era el regalo más grande que podía tener, porque venía de haber trabajado en la construcción, subido en los andamios, soldando, había trabajado en la fábrica, así que para mí trabajar todas las noches en el tablao era una bendición, estaba en el paraíso. Aparte que luego pues estaba aprendiendo todas las noches porque estaba en contacto con el público y además estaba pues ya desarrollando lo que era la parte rítmica que yo necesitaba también para formarme como cantador, ¿no? Yo le escuchaba cante y todo eso, pero claro, todavía no estaba puesto, ni tenía tabla, ni nada de eso, ¿no? Lógicamente, pues le faltaba pues tablas, hacerse. Es como el que sabe la teoría, pero le falta la práctica, ¿no? Tú ahora escuchas, por ejemplo, el disco de Artesano, La Bulería de Cádiz, y te pone los pelos de punta. Pero Miguel, cuando empezó, no sabía, te cantaba por alegría, pero en el momento de meter La Bulería de Cádiz, ese cambio no sabía, no había manera, le teníamos que enseñar. Recuerdo que una vez me llamó Susana y para que le cantara por alegría. Pues perfecto, fui a cantarle, pero claro, luego eso remataba con una bulería de Cádiz que yo no había cantado nunca y yo no había forma de que cogiese el ritmo, el tiempo y era, bueno, todo el tiempo esparramado de ritmo. Y yo decía, no, Miguel, ¿qué es aquí? Caray, y otra vez, y bueno, y al final nos tuvimos que ir sin poder grabar las alegrías porque no sabía meter a complacer caray. A mí eso me traumatizó tanto que estuve ahí estudiando y con mi hermana que me ayudaba en la casa. Y mi casa a la hora de comer era un show, porque se comía, se cantaba y se hacía compás. Y por debajo de la mesa los pies bailaban. Y ahora me con el caray, caray, caray,
ya está. No sabía meterlo ahí, no sabía, ese cambio no, súper difícil, le costó la vida. Hasta que finalmente la metí a compás. Y ahí con el caray, 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 cachetazo, las cosas te pasan en caí, que ni la hambre la vamos a sentir, que mirute, que fiesta, mirute, que gracia, que mirute, que fiesta, que mirute, que fiesta. Mirute, que fiesta, mirute, que gracia, mirute, que crisis tiene este país, que ni la hambre la vamos a sentir, mirute, que crisis tiene este país. Yo un día me lo encontré, no, que vengo a ver a mi abuela y digo, pero mañana me voy a la Unión. Digo, ¿cómo que te vas a la Unión? Dice, sí, me presento en la Unión. Yo no lo sabía. La lámpara minera de la Unión, del que gané en el año 93, quizás sea el premio más significativo porque a partir de ahí despega un poco mi carrera como profesional, ¿no? Si no hubiera ido a la Unión, habría tardado más en darse a conocer. Es prácticamente seguro que sí, que habría tardado más. Pero ¿se habría amortiguado su talento? No lo creo. ¿Se habría cambiado su voz y su tesitura? No. ¿Habría acabado su inmensa afición a aprenderlo todo? No. ¿Estaba destinado, por lo tanto, a ser una de las figuras del cante de nuestro tiempo? Sí. Bueno, yo conocía el Festival del Cante de las Pinas porque Maite Martín lo había ganado también y sabía que eso le había abierto muchas puertas y que era un concurso importante, ¿no? Juan Ramón Caro es el que me lo propone, pero no me sentía yo del todo preparado para ir al concurso todavía, ¿no? Es más, presentó las bases al concurso y las presentó con el tiempo justo, con la fe de que no llegara. Finalmente fui, bueno, llamé un día después para que no me cogieran, un día después de la inscripción y no sé qué pasó, que me cogieron. Estuvimos ensayando, la verdad es que poco tiempo, pero como tiene esa capacidad de coger las cosas tan rápido. Y allí llegué a una peña que había al aire libre en Cartagena, a las pruebas selectivas, donde todo el mundo me miraba raro. Éramos 2 catalanes, 2 payos, recién hechos la mili, y claro, mucha gente decía, ¿a dónde van estos dos? Claro, ¿a dónde van estos dos? Va a interpretar minera, cartagenera, malagueña, soleá y alegrías. Va a estar acompañado a la guitarra por Juan Ramón Caro. Vamos a recibir a Miguel Póveda León. Y al oírlo empezar, hice eso, me volví y lo miré, como diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? Y al público le pasó igual. Dios me encomendé. A medida que iban pasando los cantes se convirtió en algo mágico. Sentí el respeto, la atención, la sorpresa, ¿no? Por la prensa se fue extendiendo que había alguien muy bueno. Yo llevo cerca de 30 años en la organización y yo eso no lo había visto nunca. Eran llenos diarios, todos queriendo ver a ese chico del que se hablaba. Era todo el pueblo volcado, era todo el pueblo ofreciéndonos sus casas, organizándonos comidas y era algo a lo que no estábamos acostumbrados. Dios mío, ten compasión. Una calidad impresionante y además con seguridad, que es la mejor que hay en los 33 años que lleva el Festival de Historia. Los participantes, desde luego, este año han sido en su mayor parte extraordinarios, algunos que van a inquietar a los profesionales, que los van a inquietar ya mañana. En las mismas pruebas selectivas conozco a Pencho Gros, que es una institución en ese tipo de cante, y él estaba en el jurado, pero yo ni lo sabía. Solo sé que se levantó en las pruebas selectivas y me felicitó algo que no se podía hacer y que la gente se lo criticó mucho. ¿Quién mejor que Pencho Gros para decirle, Miguel, esto tienes que hacerlo así, tienes que corregir esto, este matiz, tienes que respirar? O sea, y yo le hacía caso porque era el maestro, era el que sabía
de esos cantes, ¿no? Mi padre lo que le transmite es el secreto de los tonos, de los medios tonos de los cantes mineros. Hay que saberlos, subirlos y bajarlos. Y yo lo hice, pues obediente que era con 20 años, tal como me lo dijo él, sin quizá aportar nada de alma, porque era imposible, era una cosa muy mecánica, era pues hacer los cantes como dictaba un jurado y yo aportando pues mi voz y mi sonido y poco más. Yo sentía en las semifinales esa cosa del murmullo, en fin, y iba a mirar en el panel a ver si me había clasificado, si había pasado con algún cante, y había pasado con los 5. La primera noche, la segunda noche también pasé con los 5 a la final. Dice, Dios mío, ¿algún premio me llevaré? Pues bueno, pero no pensé que fuese la lámpara minera. El primer premio por malagueña, Miguel Poveda. Y sube Miguel escaleras arriba, me entrega el premio, me entrega el diploma y ya lo están llamando para el otro premio. Y ganaba un premio, y otro, y otro. Y es más, es que incluso antes de que el fallo se hiciese público, ya la gente estaba diciendo, ha ganado otra vez, ha ganado otra vez, ha ganado otra vez. Fue una noche mágica, fue una noche memorable. Entonces yo creo que un sector de jurado lo que quería un poco era pues, de que no se fueran los demás cantadores de vacío y la alegría se la llevara a otro. Y una parte del jurado se plantó. Entre nosotros él sacó ligeramente una mayor puntuación que realmente ese premio era suyo también. No me paraba a pensar lo que iba a ganar ni lo que estoy contento que me he ganado al público, eso sí que estoy muy contento y que el público está conmigo. Una emoción muy grande, no se puede explicar. Pues yo digo lo mismo que mi marido, que el corazón se me sale por la boca. Para mí era como un sueño. Era una forma de darles a mis padres el regalo de algo por lo que pudieran sentirse orgullosos, ¿no? Com pampeja el teu pit al contra baix i al flanc que li ve fosca que sempre més somiaré avançar amb la meva. El taller es una escuela, es un laboratorio de creación por la que han pasado cantidad de artistas. Hemos trabajado muy directamente con Enrique Morente, con Carmen Linares y ahí es donde entra Miguel en el momento oportuno y en la coyuntura oportuna. A raíz de ganar la lámpara minera, el taller se pone en contacto con Miguel. Y enseguida pues se hacen un poco cargo de mi carrera, ¿no? Y de darme conciertos, de hacerme partícipe de todas las actividades y para mí era muy interesante porque no era solamente una oficina de management, ¿no? Al uso, nada más, sino que era una escuela, era un conjunto de muchas cosas, que también tenía un local donde hacían música en directo, que organizaban seminarios. En este aula en el que estamos ahora es donde Miguel cocinaba la mayoría de sus proyectos, donde se pasaban horas y horas con Chicuelo, con Amargós, con Enrique Palomar, con Martirio, Santiago Buserón. En esa época desarrollo un poco más la cosa esa versátil de colaborar o de cantar otras cosas, ¿no? Pues como cuando se presentó la oportunidad de grabar con Enrique Palomar, aquel repertorio de poemas del exilio de Rafael Alberti. Enfrentarse a ese toro en directo, en un teatro auditori y hacerlo como lo hizo, cualquiera después de eso tienen que internarlo en un hospital. Pedazos de espejo roto navegan por toda parte, van espejos con caballo y espejo roto con árboles, se ha roto el río. ¿Lo habéis escuchado? Ese disco, si lo escucháis, veréis de lo que hablo. El proyecto era complejo.
la posibilidad de incorporar a un cantaor y ponerlo al servicio de una estructura musical como más acorde con la música contemporánea o sinfónica o de cámara, etcétera, ¿no? Pero más ligada quizá a la tradición clásica. Yo escuchaba esa música tan que yo no entendía nada. Una frase era un tono, otra frase era otra tonalidad y una construcción musical que nada tenía que ver con lo que yo estaba acostumbrado. Se ha roto el río. La siguiente frase, así frase por frase, hasta que luego lo escuchaba todo junto y yo veía todo lo que había hecho. Se ha roto el río. Era muy difícil aquello y al menos aquí en Cataluña no encontrábamos nadie que pudiera hacer ese trabajo. Yo siempre supe que Miguel lo tiraría adelante. El primer día que hizo ese ensayo de poemas del exilio me llamó diciendo que no tenía intención de volver al día siguiente. Luego creo que es uno de los trabajos de los cuales se siente muy orgulloso. Estoy totalmente seguro que ese disco marca un antes y un después en él. Hoy día agradezco porque ha sido un ejercicio vocal para mí el más importante que he tenido hasta ahora. Más adelante consideramos que Miguel se tenía que enfrentar a algo importante y era, él estaba desarrollando su carrera en Cataluña y que tenía que enfrentarse al tema del idioma. Morente me dice, si yo fuese gallego, hubiese cantado en gallego, y si tú eres catalán, ¿por qué no puedes cantar en catalán si es tu lengua también? Hazlo, claro que sí. Ese empujón que le dio Morente fue clave para ponernos a trabajar ahí y fueron los orígenes del disco de The Slash. La búsqueda mía era formar un equipo que estuviese solo para mi proyecto. Yo quería a mi gente para mí y que camináramos juntos en una misma dirección y por fin lo encontré. Tardado 21 años. Pues que son Loles López y mi hermana Sonia, que están en la oficina, que llevan la producción, y Rafa Cotono, que son mis pies y mis manos. Él lo controla todo en el escenario y fuera del escenario. Él es una persona entregada a su trabajo. Hasta yo es una de las cosas que a mí más me enganchan de Miguel, su perfeccionismo. Él lleva siempre un vaso de plata con las iniciales de MP. Y siempre tiene su silla gris y su toalla negra. Esta silla la eligió expresamente Miguel porque buscábamos una silla para el Teatro Real que fuese distinta a la silla de los músicos. Él la buscó, encontró en internet la que quería y así lo pedimos. A partir de ese momento no fue tenerla aquí, fue llevarla de gira todas las veces, ¿no? Es muy cómoda la silla. Y al día siguiente del Teatro Real, pues poco menos que parecíamos el circo ambulante, nada más nos faltaba la cabra porque veníamos en grave con la mesa, con la silla. Y esta será la silla que estará también en las ventas, claro. Y esta será la silla que lo va a acompañar a Miguel en todos sus conciertos, que puede ir con silla porque a él le encanta la silla. Yo no sin mi silla. Miguel, 30 minutos. Ya hoy terminamos Artesano, pero lo terminamos en un lugar, porque yo he cantado la tierra de ella, he cantado la tierra de este hombre, la tierra de todo el mundo, pero la mía. Y yo quería cerrar en mi Badalona, aquí, en el pabellón de deporte, por todo lo alto. El disco de Artesano para mí es importante porque
tengo la necesidad de mostrarme como cantador, para decir yo soy cantador de flamenco y apuesto por la música flamenca. Luego ya el sumum o la continuación de ese trabajo era poder hacerlo en directo, porque el espíritu de artesano era algo que tenía que estar vivo, algo que tenía que estar, ser artesano, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de llevarlo al Teatro Real, que eso se editara también, saliera un DVD y un CD, y artesano fue más artesano una vez que llegó al Teatro Real. Es que a mí me preguntaban si había sido un sueño. Digo, no ha sido un sueño porque en la vida he tenido ese sueño. Jamás he soñado con ir al Teatro Real. Es algo inalcanzable, ¿no? Todos éramos muy conscientes del momento histórico que estábamos viviendo, sin lugar a dudas. Cada uno desde nuestro sitio sabíamos que íbamos a vivir algo que no íbamos a volver a repetir. Así que estar en ese teatro para mí era importante, porque todavía no todo el mundo va, pero a la vez también era un agradecimiento a toda esa gente que ha hecho posible que yo pudiera estar ahí, o como pueden ir ahora mismo otra gente del flamenco, ¿no? ¿Me he sentado? Y aquí cuando tú te el cuerpo. Cuando queda mejor, no sé qué, y tú entras la voz y vas calentando, y el cierre va en la segunda letra. Soñé un día que el canteo ahí le pusieron libertad. Perfecto. Ya está. Yo voy a disfrutar. Esto es un día para mí, para todos nosotros, importante, y la responsabilidad me entendí un poquillo nomás, ¿no? Gracias. Miguel. Sí, tranquilo. Bueno, adiós. Señores, vamos un poco abajo, prevenidlo abajo. Vamos abajo. La presentación del Teatro Real me pareció fantástica. Estuvo de una calidad conforme al sitio donde se estaba. A tope estaba, lleno, no había entradas. Y la gente, una ovación en pie, no sé cuántos minutos. Uno de los aplausos más largos que le han dado a Miguel fue en el Teatro Real. Me acuerdo que ese concierto lo iban a grabar, ¿no?, para sacar DVD. Entonces tienes ya la presión de que vas a tocar y la presión de que te están grabando y de que tienes que tocar bien. Sacar un espectáculo de esa categoría, el Miguel, con tanta gente a su alrededor y con tantos artistas, cada uno de su padre y su madre, y conseguir ese resultado es un reto. Los vellos de punta, la gente adentro llorando, y yo pensaba, ¿y yo estaba aquí? Ver el color de ellos, si son blancos, son negros. Sin ver el color de ellos, si son blancos o son negros. Ay, dichoso el momento, ay, dichoso el momento de darte mi mano. Darte mi mano, mi compañero. Dichoso el momento, ay, dichoso el momento de darte mi mano, mi compañero, mi compañero.
Estos 25 años que llevo cantando por las distintas músicas por las que he ido transitando, ¿no? Por supuesto la parte flamenca, la poesía también, y a los poetas a los que he cantado, la copla, que es un género que he defendido siempre, y transitaré por el tango, por el bolero, por la canción mexicana que me gusta mucho a través de un pequeño homenaje a Chabela también. Carmen Linares en este concierto será una de las grandes colaboraciones, que no hay muchas. Que te espera. ¿Quién fue la mano envidiosa bien pagada? Si tú eres la bien pagada, porque tu beso compré, ya a mí te supiste dar. Por un puñado de pané en un potrerillo entré y me encontré con una indiana, se llamaba Juliana, el apellido no sé. Yo le dije que si eran así la de la cabaña. Yo le dije que si eran así la de la cabaña, no señor de la montaña, que a lo lejos se divisa. Uno de los momentos que yo quería llevar a esta celebración de los 25 años era un momento que hubo muy teatral en el espectáculo Historias de Viva Voz, que fue la inauguración de la Bienal de Sevilla. Un fragmento donde voy cambiando de personajes a través de los sombreros, haciendo homenaje a Mairena, a Chacón. Para mí era importante destacar ese sello que tenían también en lo que era la indumentaria, ¿no? Cómo tenían tanta personalidad que hasta creaban tendencias. Es un número súper complicado porque tienes que estar cambiando continuamente de voces, de personajes, de sombrero y coordinarlo. Como ya decidí finalmente hacerlo yo solo, yo estoy muy orgulloso de ese trabajo porque es un trabajo muy difícil. Vengo de mi extrema de ponerle a mi caballo de plata la herradura. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Para mí, Historia de Viva Voz fue el espectáculo y la producción más agotadora de mi vida. Era un acontecimiento a nivel mundial, el acontecimiento más importante de flamenco a nivel mundial, que es la Bienal y su inauguración en la Plaza de Maestranza de Sevilla. O sea, es que más ingredientes no podía tener. Y coordinar tanta gente era para mí... Muchas veces pensé, ¿cómo salgo de esta? A la orilla del río. Yo lo que quise era mostrar quién eran mis fuentes de inspiración en el cante. Se pasaron por todos los cantes, la caña, el polo, Mariana, Serrana. ¿Qué sabes tú que vale? Todo lo mío estoy pasando. Mucha gente que tiene un buen recuerdo de ese concierto y sin embargo yo no sé qué pasó. Lo más grande que yo creo que hasta el día
ha hecho Miguel. Un montaje extraordinario de artistas y esos espectáculos se mella, eso que la gente se acuerdan para siempre, vamos, una palabra. Ay, soleá, soleá, que la flor que se marchita pierde toda su fragancia. Ay, solita, soleá, soleá, la de la estancia. Un lugar que le impone mucho respeto. Con Miguel Poveda no está. Miguel Poveda tararea un choti que retoma las salidas a las ventas. Y es Madrid. Es Madrid, así que impresiona por muchos motivos. Celebrar 25 años en el 2013, habiendo nacido un martes y 13, a las 13 horas, pues es un número que me acompaña. Además es que tengo muchas casualidades con ese número. Cuando nació Miguel fue gracioso lo que me dijo el comadrón, porque al ponérmelo encima me dijo: anda macho, que por un minuto no te ha ido todo en 13. Se ha convertido más que en un número en un símbolo para mí, ¿no? El número 13. Miguel me parece uno de los mejores cantantes de tango que yo escuché en vivo. Evidentemente lo lleva a su terreno, a su forma flamenca, ¿no? Y manteniendo siempre la esencia de un tango, ¿no? Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. Por supuesto no podía faltar el tango. Fueron 8 años en Barcelona los que estuve de forma esporádica juntándome con Marcelo, con Gustavo Taglia y cantando tango, lo grabamos en casa. Y todo eso me va creando afición hasta el punto de cuando surge la oportunidad de hacer un concierto de tango, no podía enfrentarme a él sin pasar por Buenos Aires. Rodolfo Medero me dio la oportunidad de cantar ese repertorio de tangos clásicos en el Teatro Colón de Buenos Aires y después pudimos traerlo a España también, a Madrid, a Barcelona y al Palacio de Carlos V de Granada. Ha sido una experiencia maravillosa. Vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta, si los cacha lo da vuelta, no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Hombre, Miguel es un tío exigente, sobre todo porque él está ahora mismo en un nivel, creo, y él se preocupa tanto de su carrera y de cualquier cosa mínima en el escenario que es exigente. Muchas veces ya se pone muy artible. ¿Yo? Soy tremendamente pesado. Para mí un ensayo tiene que ser como lo que va a ocurrir en la actuación, ¿no? Yo tengo que saber qué va a pasar, no puedo hacerlo por encima. Yo estoy ensayando y creo que estoy con el público, porque tengo que ver cómo eso va a funcionar. Porque realmente si lo haces por encima y luego cuando llega la hora de la verdad ocurren otras cosas, no sabes lo que no es tan real. Tiene un oído excepcional, si el percusionista da un golpe donde no tiene que darlo, aunque esté escondido ahí y sea complicado de darte cuenta, él se da cuenta seguro. O sea, rápidamente te mira sin para el lado y ya sabes tú que se ha dado cuenta. Yo me siento loco fatal, ¿eh? Cuando hay momentos en los que hay tensión y hay nervios o inseguridades y al minuto estoy arrepentidísimo. Y busco el perdón con la mirada. El que me conoce ya sabe que tiene que contar con eso en determinados momentos, porque saben perfectamente que los amo y que los admiro.
Y porque yo sé que también entienden el miedo y la responsabilidad de ponerte ahí adelante solo, ¿no? Es un tío que sabe llenar el escenario y eso no es fácil, eso es súper complicado. Me ha dado la oportunidad de tocar los mejores teatros, en esa maestranza, en las ventas ahora. Miguel, los ensayos es como si fuera una función o más. Los ensayos de él pues son así, él hace 3 conciertos antes. El día del concierto, por ejemplo, las mañanas siempre son terribles. Y como soy tan impaciente, cuando me despierto ya quiero probar la voz y digo, no voy a poder, estoy ronco, estoy afónico, ya necesito encerrarme, poner música, ir calentando la voz. Me emparanoyo mucho con que no voy a poder cantar por la noche. Estoy nervioso, pero estoy tranquilo. Son unos nervios tranquilos. Es ese pellizco ahí de responsabilidad, de impresión, pero una adrenalina bonita. Ahora vamos a hacer por lo que son entradas, salidas, para que los músicos sepan qué tienen que hacer en cada momento, en el espacio y demás. Que viene Mick Jagger, ha venido U2, Luis Miguel. Yo soy un triste cantador. Yo creo que todas sabemos el día tan especial que es hoy para el mundo de la música y del flamenco en sí, ¿no? Se vino hace como 10 años, vivía en Sevilla, ha luchado mucho y se merece esto y más. ¡Vamos, Patriana! ¡Ay, qué rica está la gamba! ¡Ay, qué rica está la gamba! Ahí en San Telmo se asoma su playa. Cuando empecé a tomar el pulso de lo que es Andalucía, de Sevilla, del día a día, lo que yo había cantado empezó a recobrar otro sentido. Yo siempre defendía que para ser cantador o bailador o artista del flamenco no era necesario nacer en Andalucía y lo sostengo todavía. Pero sí es verdad que aquí está la cuna y sobre todo que desde el minuto cero que yo pisé Sevilla no me sentí forastero y eso me ayudó a continuar. Triana para mí representa primero el arte, pero no el arte porque lo haya vivido yo en esas calles, no he vivido esa época, pero he visto esos vídeos y me encanta esa forma de lo que hacían los viejos de Triana. Es lo que fue esa Triana, ¿no? La que me llama la atención, ¿no? Hola. ¡Aquí, Miguel! ¡Qué delgadito, qué bien! ¿Y tú qué Está guapo, ¿eh? No se merece menos tu visita, ¿no? Para mí Matilde es la artista, es el conocimiento. Junto con Rafael el Negro me acogieron como si fuese un hijo suyo, pero realmente con quien hago una afinidad y una amistad tremenda es con Rocío y finalmente se convierte como en una hermana, así nos llamamos, y es una de las personas, uno de los regalos que me ha dado Sevilla. Verdaderamente somos hermanos de alma, porque nos gustan muchas cosas iguales, porque sentimos la misma pasión por todo. Y bueno, como artista tengo que definirte una persona que se ha hecho tan desde abajo, tan poquito a poco, tan sabiendo lo que está haciendo, con una súper responsabilidad. Las bacterias que se respiran en Triana son únicas y se ha enamorado de esas bacterias que ni se ven, ni se pesan, ni se cuentan, pero las ha aspirado y la tiene dentro. ¿Cómo le pasaba a papá con Miguel? Con Miguel. ¿Te acuerdas? Oh, me dio una cosa muy graciosa esa, que claro canta, que gitano canta. Y digo, pues no es gitano, y es catalán. Eso es. Dice, lo que te faltaba le salía a favor. Mira, nunca te asesoró como no gitano y como no andaluz. Le removiste todas sus entrañas de cante y mi marido fue un enamorado de tu cante. Titi joven era mayor que mi padre, pero
Él fue el que lo llevó a bailar a la parrilla del Cristina, que era un hotel que había aquí, y fue donde mi padre empezó a bailar un poco más profesionalmente. Ese vídeo en López de Vega, ese fue para mí un antes y un después con Triana, porque ahí descubrí Triana, ¿no? Y aquí hay que montar unos tangos de Triana con diferentes momentos. Claro. Pero recordaba un estribillo que no se hace ahí. Al pasar por la campana, ay, eso es el primero que se ve. Un guardia tocando un pito y en la manita un papel, dame 2 pesetas. No me da la gana, cógete del brazo, vamos pa' Triana. ¡Ay, qué rica está la gamba! ¡Mariloli, Marianda! ¡Ay, qué rica está la gamba! ¡Mariloli, Marianda! ¡Aire con aire! No, yo no sé bailar, yo bailo fatal. De verdad, me llamaba la atención esa cosa desinhibida y salvaje y nada planteada, ¿no? Esa cosa de interactuar con la mujer también, ¿no? Que hay sexo, incluso en el aire, ¿no? Hay un momento de improvisación, ¿no? Es decir, un momento mucho. Un momento mucho, porque cogemos la esencia de esos cantadores y bailadores antiguos, ¿no? De Triana, ¿no? Esos viejos. Bueno, pues para recordar un parcito de caldo del puchero, ¿no? Vamos a tomarnos el caldito y vamos a pensar en arte. Exactamente, que es lo que alimenta. Que es lo que alimenta. De juguete, ya la he visto que se pasa y la fatiga de la muerte. Dame ese vaso de puchero y verás matir de mi ahogado lo mucho que yo te quiero. No puedo cantar, estoy resfriado. No, pues no te resfríes. Lo feliz que me hace. Yo estoy emocionadísima porque le admiro y le quiero muchísimo. Me parece algo excepcional, como todo, como canta, como es guapísimo además. Me quedo alargando de Poveda los dos, ¿sabes? Aquí, pero con nadie se va a enterar, porque yo no se va a enterar nadie. No se va a enterar nadie. Complaciente. Y ahora, yo Para mí Serrat era una figura que tenía que estar, porque es uno de los poetas vivos que más me gustan, porque es paisano, porque es cercano, siendo la figura que es y lo que representa para la cultura. Yo creo que todos esperamos que sea una noche de fiesta y sobre todo porque Miguel está celebrando una noche de fiesta y quiere compartirla con todos, con vosotros, con la gente, con los amigos, con él mismo y con estos años de pelea que ha tenido con su oficio y que lo han colocado en una posición tan extraordinaria como merecida. Ya ha llegado el gran día. Aquí estamos en las ventas. Llevo la chaqueta a la americana a la planchadora para que le dé un poquito de vapor, porque Miguel es muy perfeccionista y muy perseguido. Tela. Las primeras camisas que él se ponía eran muy estampadas, muy llamativas, que ahora las odia. La verdad que en todo este tiempo se nota el cambio del cuidado en todos los sentidos, escénico, y el cuidado de su ropa. Le encanta salir perfecto.
Los momentos previos al concierto intentamos pasárnoslo lo mejor que podemos, ¿no? Estando concentrados, ¿no? Porque vamos a salir ante un público y intentamos aliviar un poco la tensión de que tenemos que salir a enfrentarnos o a darlo todo, ¿no? A un público. ¿Estás bien? Una veredita leve. ¿Quieres que nos miremos con ellos? ¿Podemos preparar un ensayo de fina estampa con María Dolores? Llámate Chicuelo, Jesús Guerrero, Paquito González y los niños, ¿vale? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andaranda reluce la cera la andaranda. Señor, vámonos. Venga, vámonos. Yo siento antes de salir a cantar la necesidad de asomarme y ver al público, de sentirlo, de escucharlo. Me viene muy bien que los técnicos de sonido me abran el murmullo del público para sentir más esa cosa, ese imán que me va a llevar al escenario. Yo voy a mi casa. Hasta luego. Adiós. Ya me contaré cómo ha ido. La gente que está ahí fuera está esperando lo mejor de ti y eso pues te tiene tenso, ¿no? Pero a la vez es como una droga que te engancha tanto. Pero no sabéis cómo, ¿eh? Todo el esfuerzo y todo el cansancio y lo malo de esta profesión, pues al final eso hace que continúe, ¿no? La libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Hay una lucha ahí de esos primeros minutos en el primer tema, que es una batalla que gusta, porque cuando vences a los nervios, al temor, a la inseguridad, sientes una sensación de poder, es decir, ya esto es mío. Eso es maravilloso. En los hospitales y entro en los algodones. Voy a cantarle dos letras, agradecer a esa tierra de la que he aprendido un poquito. Por primera vez en la plazuela. Por primera vez en Santiago, Vargas Montiver, qué borrachera escuchando a mi morada en la calle Nueva. Jerez es una de mis grandes pasiones. Cuando yo piso Jerez por primera vez, la calle Nueva, Los Juncales, donde conozco a Luis el Zambo, al Mono de Jerez, a Fernando de la Morena, es descubrir el flamenco más vivo, ¿no? Ya no eran los auriculares, ya no era mi cuarto, ya era palpar el flamenco, una forma de hacer la bulería con esa naturalidad. A mí me enamoró y fue un referente. Yo no podía parar de escuchar a Luis el Zambo, tanto fue así que lo invité a cantar a un disco mío y formamos el espectáculo que se llamaba Sin Frontera, ¿no? ¡Qué borrachera, qué borrachera, qué borrachera!
recuerdo cuando llegó a Madrid, recién ganado la lámpara minera, lo que tendría es que irse a Jerez. Pues fíjate que pronto tardó en irse a Jerez y formar la revolución en Jerez de la Frontera. Él los toca todo y lo hace bien, pero hay palo que es por bulería, que es muy difícil, y también lo lleva como si fuera un gitano de Jerez, mano. Yo creo que el aire de Jerez lo que le ha dado a Miguel ha sido un poco de desparpajo, ¿no? De la chispa del momento. Quise hacer un espectáculo que mostrara a dos cantadores muy distintos, sin distinción de raza, de procedencia, y en las que no habían fronteras. Fue de los días que uno sale del teatro y sale emocionado realmente, cuando un artista nunca está contento de lo que hace, ¿no? Se dieron momentos maravillosos porque nunca el espectáculo era igual. Conocí también a Fernando Terremoto, que a mí me impresionaba mucho porque lo veía de una escuela clásica tradicional y siendo gitano, hijo de Terremoto, a mí me imponía y pensaba que pudiese tener a lo mejor recelo, ¿no? Entre Miguel y Fernando existía como algo muy especial, ¿no? Un feeling. Después de marcharse, sus hermanas y su familia, su peña, me ha mostrado un cariño impresionante. Cuando viene, bueno, pues hacemos una comidita, nos sentamos, pues estamos con él, tenemos esa convivencia, de la necesidad que a lo mejor tiene de compartir esa felicidad del diálogo con uno, con otro. Me encanta escucharlos hablar, me encanta saber historias de su padre, de Terremoto, cómo era su personalidad. Mi padre era una persona muy especial. Los genios son especiales, no solamente en el cante, sino en su forma de vida. Pues que su familia más directa te cuenten más aspectos de su personalidad, de cómo era, te hacen conocer más al cantador y entender más su forma de cantar. ¡Vamos ya! ¡Dale! Mi anillo de la L. Para dejar que... Si hay alguien en el mundo del flamenco que desde que me conoció hace ya 20 años me tendió su mano con tanta generosidad, la señora doña Carmen Linares. La luz que a mí me alumbraba, un mar viento la apagó. La primera vez que escuché a Miguel, como está cantando ahora, ahí, bueno, en la noche y el día también es lógico. En 25 años él ha tenido unas vivencias muy importantes en su vida y además es una persona que es muy estudioso y todo eso a un artista le enriquece muchísimo. Tiene mucho corazón y una voz afina muy bien, una voz muy bonita y se entrega, se entrega. No cabe en mí el desengaño, el desengaño soy yo. Sembré la flor del romero y el romero se secó. Sembré la flor del romero, Carmen, mi romero se secó. Señora Carmen Linares. Ojalá que te vaya bonito. Una de las artistas que más me ha emocionado a lo largo de mi vida ha sido Chabela. Era como
Así que en ese 25 aniversario, en ese repaso a todo lo que yo iba a hacer, fue un momento para mí muy emotivo sentir los brazos abiertos de Chabela detrás de mí y recordar lo que un año o 2 años antes había vivido en la residencia de estudiantes de Madrid. Cuántas cosas quedaron prendidas. En vez de hacerlo en un teatro grande donde podía ir mucha gente a ver a Chabela Vargas, pues ella lo quiso hacer en el patio de la residencia y a mí me pareció mágico. Era un acto que era para 300 personas nada más y ella quería estar con sus amigos y cerca de Federico. Entonces cuando me dijeron, ¿tú quieres venir a cantar con ella como hiciste allí en Bellas Artes? Y me dijeron, es que va a venir Miguel. Y entonces, como yo sé cómo él canta, como yo sé cómo él siente, como sé cómo nos hace sentir a todos y nos enseña Chabela, me pareció maravilloso que él estuviera con nosotros. Y me acuerdo que antes justo de salir al escenario nos quedamos en el camerino, Chabela, Martirio, que también estaba, Raúl, su hijo, Miguel estaba. Y hicimos como un ritual que ella siempre hace, ¿no? Antes de salir a los conciertos, y nos pusimos en círculo de la mano. Y ahora me acuerdo y se me ponen los pelos de punta, porque es verdad que esa mujer tenía algo, tenía una energía especial, ¿no? Primero bebimos tequila, que yo pensaba que ella ya no tomaba tequila y ella dijo que a sus 93 años ya que más le iba a hacer ya. Nos agarramos todos en las manos y nos dimos energía y fue algo muy, muy emotivo, ¿no? Era una sensación de que no querías que se pasase el tiempo, ¿no? Y creo que es una de las cosas más bellas que he podido vivir dentro de mi profesión. Ojalá y que te vaya muy, pero que muy bonito. Otra de las grandes artistas, viva María Dolores Pradera. Dentro de las músicas populares me parece María Dolores una señora, una dama, y quería que estuviese. Había cantado con ella en su disco, Fina Estampa. Fina estampa, caballero de fina estampa, con lucero. Para mí ha sido admirable que ella accediera a cantar en este concierto y quiero agradecerle eternamente que haya estado colaborando porque llevaba 2 años sin cantar prácticamente. Había cantado en el estudio pero no había subido a un escenario. Y además dijo una frase que a todos nos hizo llorar, que dijo: a estas horas o estoy durmiendo o estoy en urgencia. Que la reluce en la acera al andar, andar. Que ha cambiado a Miguel desde el hecho de que el público pues le conociera menos o que no tuviera el público que después llegó a conseguir fue el disco de Las Coplas del Querer. Lo ha afrontado de otra manera diferente a como hoy se está cantando la copla, con músicos nuevos y con arreglos nuevos. Llorando te digo, vámonos locos, cerrame el alma, vente conmigo. Fue realmente un momento, un punto de inflexión en su carrera. Quise hacer un trabajo de coplas porque desde pequeño siempre he tenido pasión por esa música y si en otros países se sienten orgullosos del bolero, del tango, porque nosotros no podemos sentirnos orgullosos de la copla, ¿no? Bueno, el primer planteamiento que hicimos de entrada fue hacer unos arreglos pensando en una formación que pudiera ser práctica para ir en directo. Y así se hizo, con un violín, una trompeta, con trabajo, batería, piano, guitarra, y eso es lo que hay, y nada más. Y a partir de aquí, pues eso, pues que me dejara él la libertad de hacer unas versiones en las cuales él se sintiera cómodo, pero dándole un poco la vuelta. Contribuyó al éxito de este trabajo el hecho de que una de las coplas a ciegas pues fuese incluida en la banda sonora de Los Abrazos Rotos de Pedro Almodóvar.
Y bueno, realmente Pedro Almodóvar, la música popular que usa en sus películas, luego las convierte en hits. La prueba es de que fue un disco que sin querer que fuera mediático, pues ha acabado un poco siéndolo y fue en su momento pues un disco de platino, yo qué sé, o no sé cuántas copias se vendieron, creo que muchas. Recordamos a Camarón, que fue leyenda en el tiempo y que grabó una obra maravillosa para ustedes, con todo mi respeto y mucho cariño. Hasta siempre, Madrid, y muchísimas gracias. El Señor va sobre el tiempo, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen, yo cura flores de duelo, yo cura flores de duelo. Hubo una energía preciosa en el escenario, la respuesta de la gente. La noche era mágica, era el 21 de junio. Veía la luna arriba del escenario y había una disposición por parte de la gente impresionante y se veía lleno y había una sensación de unidad entre el público y nosotros impresionante, ¿no? El Señor va sobre el tiempo, flotando como un velo, flotando como un velo. Cuando terminas te queda la cosa de que, bueno, has cumplido 25 años musicalmente y que ahora pues hay que seguir caminando para otros 25 más, si Dios quiere. Y me gustaría que fuesen así los otros 25 restantes. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Hoy soy un privilegiado. Mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza, al siempre va. Mantengo mi postura, si sale nunca la esperanza y muerte, si sale amor, la primavera avanza, pero nunca hago amor, mi fe segura, jamás soy llanto, pero mi fe fuerte. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida, pierdo todo. Vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, perdida. No me doy por vencido y sigo en juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza, al siempre va. Mantengo mi postura, si sale nunca la esperanza es muerte, si sale amor, la
suerte. Juego lo que me queda, un resto de esperanza, al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza, pero nunca hago amor, mi fe se dura. Jamás soy llanto, pero mi fe fuerte. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida de